Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa Del Suelo al Cielo. En este nuevo programa vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la interculturalidad y cómo la interculturalidad impacta en nuestra vida. Es para nosotros un placer volver a compartir un nuevo programa con todos ustedes, así que les damos la bienvenida y saludo también a mi colega Alejandro Campos. Bienvenido, Ale. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, estimados oyentes? Con otro nuevo programa. Como siempre, un abrazo para ti virtual y para todas las personas que nos escuchan, ¿sí? Y comparten este espacio con nosotros en la Radio Magis. Como les habíamos comentado, en este programa queremos abordar el tema de la interculturalidad y para eso voy a invitar a Alejandro que nos diga cómo es que vivir la interculturalidad tiene un impacto en nuestra vida y eso es como, es positivo, es negativo, ¿cómo es para nosotros este intercambio con diferentes culturas? Muchas gracias, Patricia. Nos vamos a basar más de un tema social, que es muy importante hablar sobre esta palabra que es interculturalidad. El cual ha sido como una propuesta, ¿no? Más que una propuesta política, ha sido una propuesta social para que se establezca cierta coordinación en cuanto a la intersectorial, ¿no? Hay una palabrita muy importante ahí, ¿no? Que ha venido siempre de la filosofía andina que se llama el summa causae. ¿Qué será el summa causae? El summa causae es una palabra que significa el vivir bien, ¿no? No simplemente esta palabra lo utilizan en Bolivia, sino que en Ecuador también lo utilizan, esta palabra del vivir bien, en la cual establece cierto significado en cuanto a la armonía y el equilibrio con la tierra. Y este equilibrio y armonía con la madre tierra ha dado paso a nuevas formas de vivencia social. Y ahí vamos a hablar mucho de la interculturalidad, en la cual es una forma de vivencia y una aceptación de valores humanos, no simplemente en la práctica urbana, sino también en la práctica dispersa, ¿no? O en la vivencia dispersa. Hay muchas personas que no tienen conocimiento tal vez de las formas de vivencia actual que estamos nosotros practicando, ¿no? En cuanto a la tecnología, en cuanto a las formas de vivencia o aprendizaje con los niños, nuevas formas de crianza, pero hay un cierto valor y una práctica del área dispersa para integrar, ¿no? Es decir, que no todo lo que vemos también es como una cierta estrategia de aprendizaje, sino que también esta palabra que nos dice interculturalidad es una forma de armonía a los diferentes saberes que nosotros tenemos, ya sea en la práctica educativa, en la crianza de los niños, en las formas de vivencia en la pareja, ¿no? Incluso en las formas de vivencia familiar, ¿no? Es una forma de decir en la cual trae cierta mejoría y articulación en la complementación de la vida social. Mi pregunta, Ale, en este aspecto es, la interculturalidad, como bien dices, como tú nos acabas de explicar, tiene que ver con los diferentes saberes, ¿no? Pero estos saberes se refieren a los saberes que ha generado cada cultura, porque si no, ¿de qué manera se llamaría interculturalidad? Porque me imagino que se refiere este término como la interacción entre diferentes culturas. Entonces, estos saberes que se comparten y de los cuales se extrae el conocimiento y se quiere compartir con otras personas, ¿son de diferentes culturas dentro del país o a qué se referiría este término con el vivir bien e interculturalidad? Exacto. Esta palabra que hablamos de cultura
nunca se va a desaparecer desde un punto de vista filosófico, lo vamos a seguir practicando, ¿no? En cuanto a diferentes culturas que tenemos. Pero más que de avanzar culturas, lenguas, la interculturalidad se basa más en la integración de diferentes saberes, ¿no? Hoy en día ya no hablamos mucho de culturas porque en realidad no hay una muchas personas es una ideología pura, ¿no? Somos un país y somos una sociedad donde tenemos muchos saberes y compartimos esos saberes. Es por eso que esta palabra interculturalidad se ha basado más en los diferentes saberes que tienen los grupos sociales, ¿no? Como por ejemplo, el área dispersa, la gente que vive no en el área urbana, sino en el área dispersa, que tiene diferentes saberes de formas de crianza de los niños, ¿no? Y también tienen diferentes saberes en la forma de alimentación y al mismo tiempo tienen diferentes saberes en cuanto a salud, ¿no? Pero más nosotros nos vamos a avanzar en los diferentes saberes. No trata de decir la interculturalidad en los tipos de cultura, ¿no? Es por eso que ha sido mal practicada o mal informada esta palabra interculturalidad, más que un aspecto político, es un aspecto social, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta que esta palabra interculturalidad no simplemente tiene que basarse en las diferentes culturas, sino en los diferentes saberes de los grupos sociales, ¿no? Ahí vamos a dar paso a tres partes muy importantes que nos habla mucho de la interculturalidad en cuanto a la palabra también que se llama integralidad, ¿no? Integralidad, ¿qué trata de decir la integralidad? Es una forma de relación, ¿no? De la comunidad con la naturaleza, ¿no? Nosotros vivimos en comunidad. Comúnmente estas palabras mucho le hemos relacionado con las personas que viven en el campo, exactamente no es así, ¿no? Esta palabra de integralidad nos trata de decir que la gente que vive en comunidad puede traspasar sus diferentes saberes a otras personas, ¿no? Y ahí también hay otra palabrita que es participación social. Esta participación también inmiscuye, no simplemente a las autoridades que estamos nosotros regidos, ¿no? Por normas y leyes de estas autoridades, sino también que inmiscuye mucho la participación popular que mucho se ha manejado en la parte política, ¿no? Desde la Revolución del 52, en la cual nos dice que no simplemente las autoridades pueden dar este paso de nuevas ideas, sino que también los barrios, comunidades pequeñas, comunidades grandes pueden dar decisiones y también participar en las diferentes formas de vivencia en cuanto a educación y también políticas de Estado, ¿no? Ahí tiene que ver mucho con la intersectorialidad también, la parte intersectorial, que se divide mucho en la forma de justicia, ¿no? En la forma de trabajo y también en la forma de cómo mejorar la educación y salud de las personas, ¿no? Ahí hablamos mucho de justicia, ¿no? Hablamos mucho de justicia, cosa que en nuestro país se ha tratado de dar una integralidad, pero no ha recibido mucha aceptación de esta justicia comunitaria, exactamente que se hablaba antes. La justicia no tiene que ser justicia comunitaria. Muchas personas que esta palabra también interculturalidad lo han relacionado mucho con la parte intersectorial y justicia comunitaria, que no quiere decir eso, sino la justicia comunitaria quiere decir que no simplemente tiene que basarse en un aspecto muy subjetivo de algunas personas, sino que tiene que dar las nuevas ideas de mejorar también la justicia, ¿no? Ahí vemos que en las comunidades practican mucho las nuevas formas de cuidar la justicia en cuanto a las políticas de Estado, de nuevas leyes, normas y reglas para defender los derechos humanos, ¿no? Bueno, hablando tal vez desde un aspecto, desde de la psicología, ¿no? Habría que, como tú bien dices, realmente trabajar bien en estos conceptos para que las personas no malinterpreten y un poco nosotros podamos tener un concepto establecido de qué es lo que vamos a ir hablando, ¿no? Como tú has dicho, la interculturalidad estarías tú concibiéndola como este intercambio entre culturas, entre diferentes grupos que tienen formas de pensar, hablar, hacer las cosas diferentes.
¿no? Sin irnos al extremo de, digamos, calificar o etiquetar a los grupos por etnias y cosas así, que también se ha hecho eso en nuestro país, ¿no? O sea, es como, no sé, los quechuas, los aymaras, los guaraníes, los collas, ese tipo de cosas, ¿no? Sino también comprender que las culturas también van más allá de solamente los grupos étnicos, incluso podemos tener culturas urbanas, ¿no? Por ejemplo, la cultura de estos chicos emos, ¿no? Que se pintan sus uñas de negro, se están con sus cabellos sobre las caras, es un tipo de subcultura urbana, ¿no? Entonces, quiere decir que está tipificando un cierto comportamiento de individuos, ciertos rasgos que tienen en común, ciertas características de lugares que les gusta, música, formas de vestir, alimentos y comportamientos que tienen, ¿no? Entonces, en este concepto estaríamos hablando de eso más o menos, ¿no? O sea, es como que dentro de una sociedad tenemos grupos de personas que comparten características similares, ¿no? Y que se debería rescatar, tú nos dicen, estos conocimientos de estos grupos de personas para enriquecer tanto el sistema, por ejemplo, educativo, ¿no? Entonces, rescatando obviamente cómo estas personas hablan, piensan, actúan, de qué manera hacen las cosas, tanto en el área urbana como en el área del campo, ¿sí? ¿He entendido lo que nos has querido transmitir? Sí, tiene que ver mucho con las formas de saberes, ¿no? Ahí, como tú dijiste, Patricia, tal como hemos reiterado, es el compartimiento de formas de saberes, ¿no? Y este saber es una forma de equilibrio, ¿no? Antes tenemos mucho con, un sector muy rígido, ¿no? Que al momento de dividir entre Oriente y Occidente, pero comúnmente que sigue se está practicando esa ideología o esa idiosincrasia, ¿no? Y es por eso que la parte muy principal de la interculturalidad tiene que ver mucho con la armonía y equilibrio en cuanto a las formas de saberes y vivencias con diferentes grupos sociales. Ya, ¿por qué es tan importante encontrar este equilibrio o como algún momento tú has dicho, esta tolerancia, esta flexibilidad, este aprendizaje sobre el otro para que nosotros podamos vivir bien en sociedad? ¿Por qué, tal vez desde la psicología social, por qué es importante conocer al otro diferente a mí para poder llevar la fiesta en paz, como se dice comúnmente? Exacto, porque es importante hablar ahora desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es por eso que en muchas carreras y en muchas universidades han ido cambiando el propio pensum para hablar ahora de la psicología intercultural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos divididos, nuestro sistema o estructura social está dividido en cuatro partes, ¿no? Ahí está el sistema familiar, el sistema educativo, el sistema político y el sistema religioso, ¿no? ¿Por qué es importante hablar? Porque nosotros vivimos de estructuras sociales e instituciones sociales. Ejemplo, la parte o la vivencia intercultural va a ser muy importante hablar dentro de la familia, porque hay formas de crianza a los niños, ¿no? No todo lo que viven en los sectores dispersos, ¿no? Las personas o las familias que viven en las áreas dispersas, no todo es negativo, sino que tiene su fortaleza y formas de crianza en los niños, ¿no? Hemos visto, hay algunas familias que tratan de tapar incluso a los bebés como momias, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué las mamás tapan como momia a los bebés? Ahí tiene que ver mucho la forma de crianza. ¿Por qué será, no? Pero ¿Por desde el qué punto será? de vista más psicomotriz, en la parte de vista psicomotriz nos dice que esta parte de envolver a los niños como momias supuestamente va a perjudicar en el desarrollo motor al momento que el niño pueda caminar. Dice, pero ¿por qué una madre de familia envolverá a un niño como momia, ¿no? ¿Por qué? Es por eso que tiene muchas partes muy subjetivas. El gateo ya se ha establecido que el gateo no determina la forma de o aprendizaje o asimilación de la caminata, ¿no? Todos los bebés que no gatean
Eso no quiere decir que no van a poder caminar, ¿no? Exactamente, desde mi experiencia puedo hablar que las mamás envuelven a los niños como momias para proteger de ciertos aspectos culturales en cuanto al movimiento y el mismo cuerpo, ¿no? Y este movimiento al mismo cuerpo es por eso que las familias se envuelven como momias para salvar de algunas idiosincrasias de formas espirituales, ¿no? Hay mucho pensamiento que en el área dispersa existe que hay tal vez ciertos espíritus o ciertas partes muy subjetivas que dice que a los bebés se los atrapa a un cierto demonio, ¿no? Hay ciertos aspectos muy subjetivos que les atrapa a cierto demonio. Es por eso que las madres de familia prefieren envolver a los niños como momias para que el espíritu de los bebés no se caiga tal vez a otro lado, ¿no? Y también para proteger la parte muy principal, que es la parte del cuerpo, para que no caminen chueco, dice al mismo tiempo, ¿no? Hay muchas formas subjetivas en las cuales las mamás tienen que envolver a sus hijitos, ¿no? Pero desde la parte de la interculturalidad podemos hablar que es una forma de crianza en Claro. cuanto a la parte fisiológica de los niños, ¿no? Claro. Y me imagino que todo este conocimiento, si bien va a haber mucho de este conocimiento que no se lo puede implementar en la actualidad porque científicamente han comprobado cosas diferentes, antropológicamente, socialmente, es importante conocerlo, o sea, saber si es que yo voy a ir a trabajar con una comunidad o con, por ejemplo, personas que viven en áreas rurales y demás, no puedo llegar a imponer algo que yo sé o yo practico, ¿no? Parte de la inclusión, del aprendizaje o incluso de la enseñanza, aprendizaje que pueda generar esta comunidad, también tiene que seguir ciertos pasos y no yo ir a tal vez meter conceptos donde no van a ser bien aceptados si es que inicialmente yo no conozco sus ritos y costumbres y a partir de eso voy generando en esta comunidad un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto es bastante importante saber qué es lo que hacen, por qué lo hacen, antes de yo criticar y decir, lo hacen todo mal, esto se acabó y desde ahora en adelante empiezan a hacer X cosa, ¿no? Porque obviamente todos los rituales, todas las acciones que tienen las personas tiene una base, una creencia, como tú nos has dicho, probablemente en el campo piensan estas cosas o en las áreas dispersas, y para poder cambiar este tema de estas acciones o estos protocolos, necesitamos saber y convencer a las personas, pero utilizando sus propias creencias, sus propios sistemas de protocolos de crianza o enseñanza, ¿no? Sí, tiene que ver mucho eso con el sistema familiar, ¿no? Las instituciones familiares. Una parte muy importante también hay que hablar del sistema educativo, ¿no? También nosotros, como decimos, ¿cuál es la importancia de hablar de la interculturalidad psicológica? Porque nosotros estamos formados por estructuras sociales, ¿no? Y ahí está la interpretación familiar o la parte familiar en la cual las familias o los padres de familias tienen diferentes formas de crianza a los niños y también diferentes formas de alimentación, ¿no? Pero eso se está manteniendo hoy en día, pero hay también otra parte que es la parte educativa. La parte educativa nos dice que cuál es la función de la parte educativa, el aprendizaje de los valores humanos, ¿no? Es por eso que desde el área o desde esta nueva ley que han sacado, que sigue está vigente, simplemente ha sido cambiado los tiempos, ¿no? Antes se avanzaba la parte bimestral, ahora estamos viendo con la parte trimestral, pero en realidad no lo ha cambiado, ¿no? Y ahí es donde han establecido mucho que la parte interculturalidad tiene que ver mucho con el aprendizaje de valores, ¿no? Es por eso que en las currículas educativas han ido cambiando la materia de religión, ¿no? Como esta parte de interculturalidad no simplemente avanzar en las formas de saber, sino también en las partes de las diferentes creencias y religiones, ¿no?
y se ha establecido el cambio de la currícula en cuanto a la materia de religión, ética y moral, y ahora que se llama la materia de valores, ¿no? Porque los valores es una principal del aprendizaje en los niños, que tienen que relacionarlo mucho con la parte humana en cuanto a responsabilidad, en cuanto a generosidad, en cuanto a cooperación, comprensión, superación y muchas otras formas de valores también que dentro del educativo ha ido cambiando poco a poco, ¿no? No simplemente tiene que ver con el área. Perdón, Ale, perdón. Un poco para ir también limitando un poco el debate. Creo que en este debate no vamos a cuestionar las políticas gubernamentales, si nos parece bien que hayan quitado religión o no y demás. Sin embargo, vamos a entender el porqué un poco de la política y me gustaría que en el siguiente segmento sí profundicemos este tema de valores, ¿no? Y por qué desde la perspectiva del vivir bien y de rescatar tal vez cuestiones ancestrales y todo, o sea, de dónde viene esta inquietud, esta curiosidad y por qué cómo se fundamenta este aprendizaje en valores. Me parece algo interesante que podríamos explorar en el siguiente segmento. Así que yo los dejo por ahora un pequeño break para que en el siguiente segmento Alejandro nos siga comentando sobre este tema de interculturalidad y cómo impacta en nuestro día a día. ¿Sí? Nos vemos. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy. Nuevamente volvemos con nuestro invitado de hoy, Alejandro Campos, hablando sobre ese tema tan interesante de la interculturalidad y continuando con la primera parte del segmento, retomamos este tema sobre los valores, ¿no? Entonces, lo importante que es también el estudio de las diferentes culturas, de las diferentes comunidades, para entender cómo se trabaja en estos diferentes grupos sociales la enseñanza, aprendizaje en cuanto a valores. Entonces, ¿cómo nos podrías explicar cuál es tu punto de vista acerca de esta transmisión o el impacto, el valor de trabajar sobre valores con el tema de la interculturalidad, Alejandro? Ya, muchas gracias, Patricia. Bueno, voy a hacer hincapié también a esta palabrita que ha ido evolucionando, ¿no? Del vivir bien. También muy aparte de la armonía y equilibrio de los diferentes saberes y formas de vivencia, también hablamos mucho de esta palabra que se llama cosmos, ¿no? Cosmos de la vida. ¿Qué será el cosmos de la vida? Y cosa que lo han tratado de inmiscuir, ¿no? Dentro de la currícula en educación, en la Avenida Simiani.
el aprendizaje espiritual relacionado con la parte filosófica. La parte filosófica tiene que ver mucho con la forma de pensamiento muy principal en los grupos sociales en cuanto a las formas de crianza, en cuanto a las formas de educación, en cuanto no simplemente en educación, también en cuanto a la resolver problemas, ¿no? Y la parte espiritual está muy relacionado con los valores humanos y derechos humanos, ¿no? En cuanto a responsabilidad, solidaridad y cuántos valores que nosotros aprendemos día a día. Es por eso que él ha tratado de establecer también esta palabra cosmos, ¿no? Cosmos quiere decir esta unión de la parte filosófica en cuanto al pensamiento social con la parte espiritual en cuanto al aprendizaje de valores humanos, ¿no? Y cómo nosotros podemos establecer esta parte en el área educativa, ¿no? Mucho se practica ahora con esta palabra del vivir bien en la parte educativa en cuanto que en los sectores dispersos existen herramientas y formas de saber para que los niños aprendan. Anteriormente es donde se practicaba mucho con la ley educativa, la reforma educativa, pero con esta forma de pensamiento de la interculturalidad en cuanto al aprendizaje de Cosmos, se ha establecido que las áreas dispersas y grupos sociales tienen también su forma de aprendizaje en cuanto al área educativa, ¿no? Si los niños anteriormente aprendían por objetos materiales en cuanto a cubos de colores, en cuanto a algunos objetos lúdicos, los niños del área dispersa también pueden aprenderlo con sus propias herramientas, piedritas, incluso aprenden a contar con los mismos productos en cuanto al maíz, ¿no? Es por eso que esta parte lo trabaja mucho el área educativa, el integrar las herramientas culturales con el aprendizaje social, ¿no? Hoy en día sirve de mucho optar con este aprendizaje en cuanto a estimulación temprana de los niños. No simplemente es necesario comprar partes lúdicas en el mercado, sino que también tenemos nosotros en nuestro medio herramientas donde nos pueden servir para un aprendizaje y estimulación temprana de los niños, ¿no? Ahí tiene que ver mucho también la parte interculturalidad, nos dice que sirve de mucho realizar este parte de pensamiento en la estimulación temprana con los medios reciclables, ¿no? Hoy en día un cartón nos puede servir para estimular a los niños, ¿no? Papeles reciclables nos pueden servir, plásticos, botellas de Coca-Cola nos sirven para que nuestros niños aprendan y que nuestros niños sean estimulados, ¿no? Eso es lo que nos establece la interculturalidad, que la parte de esta palabra cosmos se integre mucho el pensamiento social que tienen los grupos y también la parte espiritual que universalmente estamos viniendo en práctica en cuanto a responsabilidad, solidaridad, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante esto que tú dices, dando estos ejemplos, por ejemplo, recalco el ejemplo que nos das de probablemente, y como todos bien sabemos en Bolivia, no a todas las regiones, no a todos los lugares llega la educación o a veces difícilmente todos los recursos, todos los materiales están al alcance de todos los niños. Y realmente poder utilizar herramientas prácticas que son parte del entorno del niño, de la comunidad, de lo que está acostumbrado, obviamente van a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en estas comunidades, especialmente si no tienen recursos y todo aquello, ¿no? Me parece esto algo interesante. Y desde la perspectiva que tú habías comentado de la cosmovisión, es prácticamente la manera de ver y de interpretar el mundo que tiene cada uno de los habitantes, y según donde haya nacido, su entorno, su cultura, su comunidad, va a ser una perspectiva diferente, ¿no? Y justo cuando tú comentaste este ejemplo, me acordé de otro, ¿no? De repente, acá en los colegios en la ciudad, a veces cuando nos enseñan en biología los alimentos que deberíamos comer, de qué debería estar compuesto nuestro plato para ser saludables, todo, pucha, tenemos un montón de variedad, ¿no? Yo me acuerdo estas tablas, ¿no? Como piramidales de cuáles son los alimentos. Y tienes pues como bacalao, ¿no? Así es como, o sea, y aquí tenemos bacalao, no, digamos, ¿no? O sea,
Peor si en la ciudad no tenemos bacalao, ¿no? A un niño hacerle entender en un área rural que tiene que consumir bacalao, ¿no? Entonces, tal vez esto, como tú me dices, el, el el ubicarnos, cuál es el contexto social donde vamos a enseñar, es también importante, es muy importante conocerlo, porque probablemente sería mucho más productivo, más dinámico, generaría un aprendizaje más significativo. Si yo al niño le hago, por ejemplo, hacer una lista de todos los alimentos que existen en su comunidad, y te aseguro que no vamos a encontrar ningún bacalao, ¿no? Entonces, seguramente el reto del profesor será armar una alimentación equilibrada, teniendo en cuenta qué cosas son lo que se produce dentro de esa comunidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, y yo rescato esto de esta forma de ver la educación del anterior gobierno. Rescato esto como algo positivo, de adecuarse a la situación de los diferentes participantes, ¿no? Me imagino que mi tabla de alimentos no será lo mismo en el altiplano que en el oriente, por ejemplo, ¿no? Y que seguramente si yo les digo a estos niños del altiplano, ustedes tienen que alimentarse con ABC, que no existe en su región, o sea, no me van a entender, no van a tener interés, ni lo conocen porque no lo siembran, no da para esta región. Entonces, es también adaptar la educación a las necesidades y condiciones de las personas, de la realidad que tienen las personas, ¿no? Sí, tienes razón, Patricia. También se ha adecuado, ¿no?, esta palabra interculturalidad en las formas de nutrición en niñas y niños y también en madres gestantes, ¿no? Anteriormente, el desayuno escolar era con un producto donde directamente el preparado de la leche estaba al alcance, ¿no?, de las cocineras, pero ahora desde que lo han ido a cambiar gracias a esta interacción de la interculturalidad, se ha ido también estableciendo que los sectores sociales y los grupos sociales tienen sus formas de alimentación. Es por eso que se ha dado gran perspectiva al consumo de quinoa, ¿no? Si antes no les daban quinoa con leche, ahora en los colegios les dan quinoa. Donde no hay quinoa, ahora todos los niños están consumiendo, cosa que antes no lo consumían, pero gracias a esta interacción de la interculturalidad hemos dado a conocer que no simplemente los alimentos tenemos que consumirlo desde el exterior, sino que también dentro del sector social hay una forma de alimentación con la niña. Es como una forma de revalorizar también nuestros propios productos, ¿no? O sea, conociendo los diferentes sectores, también nosotros en general podemos conocer todo lo que significa Bolivia y todo aquello, ¿no? Y también revalorizar lo que tenemos como nuestro. Exacto, exacto. Es una forma de revalorizar, ¿no?, nuestras formas de alimentación, nuestros productos, para que sea también como un conocimiento de una interacción intercultural, ¿no? Hoy en día el producto de la quinoa, antes que costaba tal vez menos de 500 bolivianos, ahora cuesta más, ¿no? Es un producto donde se ha ido también mercantilizando con esta forma de interacción intercultural, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Ale. Entonces nos vamos a nuestra siguiente pausa y ya para terminar vamos a ir cerrando, haciendo un resumen de esta nuestra conversación sobre el tema de interculturalidad para también presentar unas breves conclusiones a nuestros participantes. Entonces, nos vemos en unos minutitos.
Nuevamente, ya para nuestro último segmento, bienvenidos. Vamos a ir cerrando con algunas conclusiones. Me gustaría preguntarte, Ale, porque en este programa intentamos sacar lo positivo, quedarnos con cuestiones que nos van a aportar, más que hacer una crítica como para destruir, criticar de mala manera tal vez las cuestiones que han hecho el anterior gobierno u otros gobiernos, sin meternos en el tema político. Creo que es importante también saber valorar, saber sacar conclusiones positivas, saber mirar más allá de las cosas para tener una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿no? Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer en este episodio, hablando sobre el tema de lo intercultural. Entonces mi pregunta es un poco, Ale, ¿cómo Alejandro ve en su vida el aporte de poder convivir con diferentes culturas? ¿Qué rescatas, qué aprendizaje, qué positivo tú ves para ti con este tema de la interculturalidad? Bueno, lo que rescatarías es exactamente la realidad que viven muchas personas en diferentes lugares, ¿no? Nosotros practicamos, como por ejemplo en el área psicológica, mucho sobre comportamiento social, pero lo que rescato es la forma de realidad social que viven muchos sectores en cuanto a su forma de alimentación, su forma de vivencia, incluso sus formas de costumbres y reglas también al mismo tiempo, ¿no? Ha sido una evidencia para hablar de interculturalidad exactamente. Es necesario conocer la realidad social de muchas personas, ¿no? Yo tengo una práctica muy principal para actuar en terapia, para actuar también en estimulación temprana y para trabajar en la sociedad, es ver realidades diferentes, ¿no? Y tratar de como hacer un análisis y una conclusión para poder trabajar, exactamente, ¿no? Y es lo que yo les aconsejo incluso a mis propios estudiantes, que para poder trabajar, para poder entender a las personas, primeramente tendremos que traspasar fronteras y conocer diferentes realidades para conocer el comportamiento humano, ¿no? Si conocemos tal vez el comportamiento del área urbano, pero ¿qué es del área dispersa? ¿Cuál es la realidad del área dispersa? Si no conocemos la realidad del área dispersa, difícilmente vamos a poder dar una solución o cierta conclusión sobre la vida en general, ¿no? Una experiencia y una parte positiva que yo puedo encontrar es que gracias a este aprendizaje o vivencia social que en anteriores experiencias lo he vivido, ¿no? Me ha tocado vivir en un trabajo anterior realizando proyectos y seguimiento, ¿no? En cuanto a salud, en estimulación temprana, en cuanto a formas de vivencia en niñas y niños, y también me ha causado mucho, me ha llamado la atención en sus formas de reglas y normas, ¿no? En cuanto a la acogida, es muy importante. Son personas, incluso son sociedades que esta palabra interculturalidad nos acerca más a la sensibilidad. Es por eso que una parte muy importante que yo sé para estudiar la interculturalidad y para ser parte de la interculturalidad, exactamente necesitamos la sensibilidad, ¿no? Y la sensibilidad es cuando ustedes o nosotros conocemos las diferentes realidades. Y un objetivo donde yo dicto las materias exactamente con esta palabra interculturalidad y sociología es el poder sensibilizarnos de las diferentes realidades. El sensibilizar es tomar en cuenta sus diferentes pensamientos, sus diferentes formas de vivencia y también sus diferentes formas de alimentación. Es por eso que el dar, las personas, el dar un plato de comida exactamente es una correspondencia, ¿no? Cosa que muchas personas no lo actúan e incluso lo botan, ¿no? Pero el corresponder este plato de comida de las diferentes culturas es como para integrarte a tu saber social y para sensibilizarte también tu misma forma personal y humana. Como tú bien dices, y algo que yo rescato y pienso que para mí es un aprendizaje también, que es el tema de la interculturalidad, nos ayuda a ser más amplios de mente, más flexibles, como tú bien has dicho, a estar abiertos a nuevas formas de hacer las cosas, como
algún rato igual yo digo en clases, o sea, si hay 100 personas, te aseguro que las 100 personas tienen 100 formas diferentes de cómo barrer la casa, entonces tu forma no es la correcta, ¿no? Entonces como cada uno va a tener su propia forma. Y si nosotros queremos generar cambios en nuestra sociedad, antes de ir a imponer, tenemos que ir a entender qué es lo que se hace, por qué se hace, para luego enseñar, ¿no? Entonces, tal vez desde la imposición no vamos a tener buenos resultados y por eso es importante comprender, ¿no? Aprender del otro también. Y obviamente el otro de nosotros, ¿no? Porque tampoco podemos pensar que nos vamos a quedar con prácticas antiguas, obsoletas, pero una forma de ayudar a los pueblos a su desarrollo es con esta apertura, ¿no? Y la apertura tiene que venir de las personas que quieren llevar el cambio también, ¿no? Entonces, porque si no, se cierran las puertas. De repente en la práctica terapéutica también podemos ver eso, o sea, si entra uno de tus pacientes, te cuenta su problema y tú de entrada lo vas a juzgar, que jamás se hace en la práctica terapéutica, o sea, esta persona va a tener la confianza para seguir contándote lo que siente. Entonces, lo primero que uno hace es acoger, escuchar, preguntar, para que luego esta persona sola, por sí sola también, pueda propiciar y generar un movimiento hacia el cambio, ¿no? Entonces, creo que esto es bastante importante, por lo que tú nos dices también, poder comprender al otro, ¿no? Y así también nosotros aprender que habían existido muchas más formas de hacer las cosas y que ni bueno ni malo, o sea, es como no está ni bien ni malo mío, es una forma más de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que con eso yo cerraría mis comentarios. Si tú tienes algún comentario final para hacer a las personas que nos siguen en el programa sobre este bonito tema que hemos hablado el día de hoy. Ale, te dejo la palabra. Ya, muchas gracias, Patricia. Bueno, voy a acabar siempre con este refrán, ¿no? Que tenemos nosotros en el programa del suelo al cielo. El suelo está en nuestros propios saberes subjetivos que tenemos, ¿no? Para llegar a un cielo es bueno aprender del otro, ¿no? El aprender del otro es conocer y abrirnos a diferentes formas de aprendizaje y conocer diferentes sociedades para practicar incluso la misma empatía como personas sociales y más como profesionales de ciencias sociales, ¿no? Porque somos profesionales en ciencias sociales y la idea principal es compartir y aprender de la otra persona para que ellos también compartan lo que nosotros tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Ale. Ha sido un lindo conversatorio y nos vemos en nuestro siguiente programa. Nos despedimos de toda la gente que ha estado con nosotros durante este tiempo y los invitamos a seguirnos en las redes sociales y continuar con nosotros aprovechando también de estos lindos temas que, 2 veces a la semana estamos produciendo para compartir con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Ale, que tengas unas buenas noches y a todas las personas que nos ven de igual forma, hasta el próximo programa. Adiós. Chao, Patricia. Chao.